Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Objetivo Sínodo, donde a lo largo de estos programas les estamos presentando las distintas realidades que se han configurado para poner en marcha este primer año de los 3 que se van a suceder de nuestro 26º Sínodo Diocesano. En el programa de hoy les vamos a presentar una de las comisiones que, junto con la teológica, que ya ha pasado por aquí, o la jurídica, pues tiene también su importancia, es la Comisión Económica, pero eso será más tarde porque nos vamos a detener en esa dimensión que tiene que ver con el texto base de todo el sínodo diocesano. Y me explico, ¿no? Vamos a hablar del libro del Apocalipsis y vamos a hablar de las 7 cartas a las iglesias que en él se recogen y que, bueno, pues sirven como lema y, como decía antes, como base para abordar nuestro sínodo diocesano. En este primer curso pastoral, el lema sacado de una de ellas, concretamente de la carta a la iglesia de Éfeso, volver al amor primero. Y hemos querido contar con la voz acreditada de un sacerdote de nuestra archidiócesis de Toledo, que es escriturista, que ha estudiado Sagradas Escrituras, es director de la Casa Sacerdotal de Toledo y también es copárroco de la parroquia de San Juan de la Cruz en Toledo. Don Juan Félix Gallego, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Conchi. Bueno, pues lo primero vamos a situar, porque claro, hablamos de 7 cartas en el Apocalipsis dirigidas a 7 iglesias distintas, pero vamos a situar brevemente este libro del Apocalipsis, ¿no? ¿Qué es el libro del Apocalipsis? Sí, el libro del Apocalipsis es el último libro que encontramos en la Biblia. Tal vez por su situación al final de toda la revelación bíblica y también por el contenido que tiene mucho de simbolismo, de imágenes que nos pueden resultar extrañas, donde se habla de castigos, de visiones, del fin de los tiempos. Se ha visto a veces este libro como un manual que nos narra cómo va a ser el fin del mundo, y sin embargo no es así. El libro del Apocalipsis es un libro que llama a la conversión, a la perseverancia y sobre todo a la esperanza, a las iglesias a las que iba dirigido y también, por ser palabra de Dios, a la iglesia de todos los tiempos. Cuando en Sagrada Escritura estudiamos los alumnos de Ciencias Religiosas esta asignatura, ¿no? Lo primero, una de las primeras clases las dedicamos a los géneros literarios que encontramos en la Sagrada Escritura, ¿no? Una clase, por cierto, apasionante y bueno, aunque me salga un poco del tema, pero creo que muy necesaria para comprender y para poder enfrentarnos a lo que es la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿no? Pero, Juan Félix, ¿podemos hablar de un género literario en el Apocalipsis? Sí, claro. El libro del Apocalipsis es como podríamos decir, una mezcla de 2 géneros literarios. Uno es el de la profecía, en cuanto que se nos da el vidente, que es Juan, San Juan, recibe un mensaje, una palabra, que tiene que comunicar a otros. Ese es el profeta, el que habla en nombre de otro, enviado por otro. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que es una palabra que el vidente, San Juan, recibe para comunicar a los demás. Y también es profecía en cuanto que nos da una visión profunda de la historia, una visión que está más allá de lo que vemos y percibimos solamente por los sentidos. La palabra profeta, de hecho, también tiene este significado, el hablar antes de que ocurran las cosas, predecir el futuro, leyendo en profundidad la historia, leyéndola desde Dios. Entonces es profecía, pero también es apocalíptica, que es otro género que encontramos en la Biblia, que se desarrolló ampliamente en el mundo judío entre los siglos II antes de Cristo y III después de Cristo. Es apocalíptica por el mismo título, así empieza el libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, viene del verbo apocalipto, que es desvelar,
es sacar a la luz, descorrer el velo, y el libro es apocalíptico en cuanto que tiene características propias de este género. Por ejemplo, se nos habla de que la historia es guiada siempre por Dios, aunque el momento presente esté sujeto a luchas, a combates, a tensiones. Sin embargo, la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia, de cada persona, está guiada por Dios y se encamina linealmente a la victoria final que es de Dios. También encontramos otra característica, como es una visión de cierto dualismo de la realidad, la lucha entre el bien y el mal, cielo-tierra. Esas dualidades son propias también del género apocalíptico. Otra característica es la angelología. Encontramos mucha presencia de ángeles, mensajeros divinos entre Dios y los hombres, y también el tema de la resurrección de los muertos, que es algo propio también del género apocalíptico. Y luego, sobre todo, lo que es más propio de este género es el lenguaje, la forma, que encontramos en el libro del Apocalipsis, un lenguaje que solo encontramos en otros libros de la Escritura, como puede ser el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, que es rico en símbolos, en imágenes, que es necesario ir desgranando, ir descifrando poco a poco para llegar al mensaje que se quiere transmitir con ese lenguaje, con ese estilo. Es como un lenguaje muy hermético, ¿no? ¿Por qué este lenguaje? ¿Tiene algún sentido? Sí, bueno, algunos dicen que como parte de las comunidades a las que se dirige este libro padecen persecución, pues algunos dicen que este lenguaje quiere ser críptico para que si cae en manos de los que persiguen a los cristianos, que no sepan descifrarlo, porque no tienen una iniciación, una preparación. Tal vez nos puede pasar también nosotros ahora, ¿no? Que si nos acercamos a él sin una preparación, sin una cierta introducción, pues nos resulte todo como muy enigmático, ¿no? Pero en realidad el uso de estos símbolos y de estas imágenes en la apocalíptica tiene otra función, no la primera. Tiene la función de que frente al lenguaje racional, que es más preciso, más conciso, como más cerrado a la hora de comprenderlo, el lenguaje de las imágenes, de los símbolos, es un lenguaje como con más cintura, es más amplio, es más evocador, más significativo, de modo que se puede decir más en un lenguaje así, simbólico, que en un lenguaje pues, meramente racional. Claro. ¿Algunos elementos para interpretar el simbolismo de este libro, del Apocalipsis? Sí, contiene todo un universo de imágenes, habría que ir desgranando uno por uno los símbolos, son muchísimos, y por eso animo a que, bueno, pues a quien esté interesado en este libro, pues que se anime a introducirse en él por medio de libros, manuales, de cursos, etcétera. Algunas ideas, por ejemplo, podemos dar. Encontramos unos símbolos que ya estaban como asentados en lo que es la tradición bíblica, el cielo. Cuando se habla del cielo se está hablando del ámbito donde Dios mora. La tierra es el ámbito de los hombres. Cuando se habla de convulsiones cósmicas, terremotos, eclipses, estrellas que caen sobre la tierra, se está haciendo referencia a cómo la creación, cuando siente que Dios se acerca a ella, que Dios va a intervenir de un modo definitivo en ella, se resiente y reacciona de esa manera, fuera de lo común, fuera de lo normal.
Luego se hace referencia también, por ejemplo, a la vendimia, ¿no?, que en el mundo agrícola es la recogida de los frutos, pues es un simbolismo que en el libro del Apocalipsis hace referencia al juicio escatológico, cuando se recogen los frutos de toda una vida, de todas las obras realizadas. Luego encontramos también animales en el Apocalipsis que tienen su sentido. Por ejemplo, el león pues simboliza la realeza, el toro simboliza la fuerza. Una vez que nos damos cuenta de ello, decimos, pues es verdad, ¿no? En el mundo real el león es el rey de la selva, sí. ¿no? El toro es símbolo de fuerza. El dragón, que aparece en varias ocasiones, es sinónimo de la fuerza del mal, de la fuerza destructora del mal. Encontramos también simbolismo numérico. Los números tienen una gran importancia en el mundo hebreo y también lo tienen en este libro. El número 3, por ejemplo, pues hace referencia a las 3 fuerzas del hombre, cuerpo, alma, espíritu. Hace referencia también a las 3 dimensiones del tiempo, pasado, presente, futuro. Por lo tanto, el número 3 implica totalidad. El número 4 hace referencia a los 4 puntos cardinales y por lo tanto cuando se habla de 4 se quiere dar una idea de amplitud. Si sumamos 3, totalidad, más 4, amplitud, llegamos al 7, que indica plenitud, además de ser un número litúrgico, ¿no? El número 7 es la plenitud. Si al 7 le restamos 1, tenemos 6, y por lo tanto es la imperfección. La bestia tiene 3 veces 6, 666. Está indicando un poder que es imperfecto, que es caduco, que va a pasar, ¿no? El número 12 pues, nos evoca a las 12 tribus de Israel, nos evoca a los 12 apóstoles y nos habla así de la perfección de la obra de Dios en la historia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. También encontramos simbolismo cromático, los colores, también tiene un significado en el libro del Apocalipsis. El color blanco pues evoca el triunfo, la victoria, y es el color de la resurrección, de Cristo resucitado. El color rojo nos evoca enseguida la sangre, por lo tanto el martirio, nos habla de los mártires, nos habla de la pasión de Cristo, pero también nos evoca la violencia que provoca esa sangre. Y entonces los derivados del color rojo, como es el escarlata, el púrpura, nos está hablando del mal. Entonces la bestia, todo el mundo que se mueve en torno a Satanás, que es así designado y que actúa en el mundo a través de sus mediaciones, están caracterizados con ese color rojo. El color dorado es el color de Dios, porque hace referencia al oro, que es un metal purísimo, entonces evoca a Dios, evoca la liturgia, que es cuando el cielo, ¿no?, se abre sobre la tierra, ¿no?, y Dios se hace presente. En fin, hay toda una serie de símbolos, una riqueza de evocaciones, de imágenes que enriquecen mucho la lectura del libro cuando uno ya tiene una cierta iniciación en todo ello. Qué bueno, qué llamativo. A veces incluso se acumulan símbolos dentro de una misma imagen. Sí, es cierto. Hemos hecho referencia, pues, por ejemplo, al dragón, ¿no? Pues simboliza la fuerza del mal, la fuerza caótica que produce destrucción. Pero sí que es verdad que hay ocasiones en las que determinadas imágenes tienen como varios niveles de significación. Por ejemplo, cuando en el capítulo 5
en el capítulo 5 se presenta al Cordero, que es el gran protagonista del libro del Apocalipsis, se le describe así: vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero, como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. Claro, cuando uno lee esto y se lo imagina... Ves cualquier cosa menos un cordero. Claro, se lo imagina en su literalidad, dice claro. uno, es un cordero monstruoso, ¿no? Pero más parecido a un dragón, me va a permitir. Pero claro, es que tiene varios niveles simbólicos de simbolismo que hay que ir descifrando uno por uno. Cuando se habla del cordero, nos recuerda al cordero de los sacrificios en el templo, al cordero de la Pascua, al cordero del Yom Kippur, el día de la expiación. Por lo tanto nos está evocando a Cristo. Primer nivel. Segundo nivel, se nos dice que este cordero estaba de pie y como degollado. Si está de pie es que está vivo, pero si está como degollado es que ha pasado por la muerte. Entonces nos está hablando de la Pascua de Cristo. Cristo está de pie, pero conserva las llagas de su paso por la muerte, está como degollado. Que tenía 7 cuernos. El número 7 ya sabemos lo que significa, plenitud. Y los cuernos, el cuerno nos evoca fuerza, poder, por ejemplo en un toro, ¿no? Entonces decir que este cordero tiene 7 cuernos, se nos está diciendo que tiene la plenitud del poder. De la fuerza del poder. Y que tiene y 7 ojos. Claro, ya cuando vemos esto... Difícil imaginarse un cordero así. Pero no hay que fijarse en la literalidad, sino en todo lo que quiere expresar, que tenga todos esos Y este matices. Ya es el 4.º nivel de significación que encontramos en esta imagen. 7 ojos es plenitud de ciencia. El ojo es el órgano del conocimiento. Conocemos por los sentidos, pero especialmente por la vista. Entonces, que tenga 7 ojos significa que tiene la plenitud de conocimiento, que todo lo domina, todo lo controla, todo lo penetra, ¿no?, con su sabiduría. Lo mismo si vamos al capítulo 12 del Apocalipsis, la imagen tan preciosa de la mujer vestida de sol, pues también es una imagen que tiene como varios niveles de significación. Entonces, si quiere podemos entrar. Sí, porque está muy interesante. Desgránenos Bueno, la imagen de la mujer vestida de sol se nos presenta así, primero como una gran señal que apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Aparece una mujer. ¿Quién será? Solamente leyendo completamente el texto podemos hacernos una idea de a quién se está refiriendo el autor. Pero está caracterizada de la siguiente manera: está vestida de sol. El sol es el astro que más se relaciona con Dios, por la luz, por el calor, por la vida, ¿no? Sin sol no hay nada de eso, ¿no? Entonces, que la mujer esté vestida de sol significa que está llena de luz, de vida, que está llena de Dios. Es otra manera de decir lo que San Lucas, en el pasaje de la Anunciación, pone en labios del ángel cuando va a anunciar a María su vocación de Madre de Dios y la llama llena de gracia. Está llena de Dios, vestida de sol, está llena de Dios. Con la luna bajo sus pies. La luna simboliza en el mundo antiguo el tiempo, porque el tiempo se medía antes por lunas. Entonces, que la mujer esté con la luna bajo sus pies significa que esta mujer ha vivido en el tiempo, pero trasciende el tiempo, porque está sobre la luna, y coronada con 12 estrellas. El número 12 hace referencia a las tribus de Israel, a los 12 apóstoles, por lo tanto nos está hablando de cómo esta mujer es lo mejor de Israel, es lo mejor de la Iglesia, es la obra más perfecta de Dios en la historia. ¿Quién es esta mujer? Bueno, pues
está encinta, grita con los dolores del parto. Esta mujer, por adelantar, tiene rasgos que podemos identificar perfectamente con la Virgen, sí, pero también con la Iglesia, de la que la Virgen es figura, ¿no? Entonces, bueno, pues es una riqueza de contenido teológico lo que se esconde detrás de cada imagen que impresiona, ¿no? Desde luego que sí. Y si vamos un poco más allá, tenemos que hablar también de la importancia de la liturgia en este libro, en el Apocalipsis. Sí, el libro comienza con una bienaventuranza que ya nos pone en clave de que estamos en un contexto litúrgico. Empieza diciendo en el versículo 3, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Por lo tanto, esta profecía está destinada a que uno la lea y otros la escuchen, que es lo propio de las asambleas litúrgicas. Uno lee y los demás escuchan. Además, esta revelación tiene lugar, y se repite creo que 3 veces a lo largo de todo el libro, en el día del Señor, que es el día en que los cristianos se reúnen para escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía. Y después tiene saludos, como en la liturgia, gracia y paz a vosotros, un saludo muy litúrgico, pero también encontramos respuesta. Aquí se ha dicho gracia y paz a vosotros, y poco después se dice al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, al que nos ama. Es como la respuesta al saludo inicial. Gracia y paz a vosotros. Luego al que nos ama, ya responde la asamblea en primera persona del plural. Tenemos muchos signos, doxologías, aclamaciones. Es decir, este libro ha sido escrito para ser leído en la asamblea litúrgica. Sí. Y bueno, pues también la liturgia tiene mucho que decir en su contenido, porque la liturgia es el momento en que la asamblea se encuentra con Cristo resucitado, y esto es lo que va a ocurrir en el libro. Y Cristo resucitado, a través de su palabra, comunica a la asamblea, a los santos, pues los designios de Dios para la historia, que dan respuesta a lo que ellos están viviendo. Entonces, bueno, pues es todo, aparte de otros muchos ecos que pueda tener, sí, pero la liturgia es una dimensión que hay que contemplar y de la que hay que hablar mucho cuando tratamos este libro. El libro del Apocalipsis. ¿Y por qué este libro se abre con 7 cartas dirigidas a 7 iglesias? Sí, es como la introducción a todo lo que va a venir después, porque lo que va a venir en la segunda gran parte de este libro, que es el despliegue del proyecto de Dios en la historia, la desvelación del proyecto que Dios tiene para la historia, solo se explica, solo se entiende desde la situación por la que están pasando las iglesias. Y también la situación por la que pasan las iglesias da respuesta a la situación que podemos estar pasando nosotros hoy. En concreto, encontramos de las 7 cartas, 3 de ellas van dirigidas a 3 comunidades que están sufriendo la difusión de falsas doctrinas, la comunidad de Éfeso, la de Pérgamo y la de Filadelfia. Hay otras 2 comunidades que están sufriendo persecución, y así queda reflejado en las cartas que el Señor dicta, el Espíritu dicta al vidente para que lo comunique a estas iglesias, en concreto las de Esmirna y Tiatira. Y luego las otras 2 iglesias han incurrido en un pecado de autocomplacencia. Son las iglesias de Sardes, a quien se le dice: tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Y a la iglesia de Laodicea, a la que se le dice:
tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado digno de compasión. Y son situaciones que reflejan situaciones, el estado concreto de esas comunidades, pero que reflejan también situaciones que ha vivido la Iglesia a lo largo de la historia y que podemos estar viviendo. Y que podemos estar ahora en ellas, ¿no? Eso es. Le iba a preguntar que por qué 7 iglesias, pero claro, entiendo que son las comunidades que más apuradas lo estaban pasando, ¿no?, en ese momento, ¿o no? Bueno, es verdad que se dirige a 7 iglesias concretas de Asia Menor, pero el número 7 ya para nosotros, después de lo que hemos explicado, no es inocuo, es decir, tiene un sentido, ¿no? El número 7 indica plenitud. Entonces, cuando el Espíritu dicta estas 7 cartas a las 7 iglesias, no solo se refiere a 7 comunidades concretas, sino a la plenitud de las iglesias. El número 7 así lo indica. Y luego es importante también de cara a lo que pueda decirnos para el sínodo, la etimología de la palabra iglesia, 7 iglesias. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que es el modo como la versión de los 70 traduce un término hebreo del Antiguo Testamento, que es el término cajal. Tanto cajal, Antiguo Testamento, como eclesía, Nuevo Testamento, tienen en su base términos que están relacionados con la voz. Cajal significa asamblea convocada, pero ¿convocada por quién? Detrás de cajal está el sustantivo col, que significa voz. Entonces esa asamblea ha sido convocada respondiendo a una voz que la ha llamado previamente. Lo mismo ocurre con eclesía, su traducción al griego. Eclesía tiene como base el verbo kaleo, que significa llamar, que también nos evoca a la voz. Entonces, iglesia, eclesía, cajal, es una asamblea que ha sido convocada por alguien que la ha llamado. Y detrás de toda convocatoria está una iniciativa que no parte de los que se reúnen, sino de alguien que los ha llamado, que es Dios. ¿Y los ha llamado para qué? Para escuchar su voz, col, kaleo, para escuchar su voz, y para que respondan a esa voz con la alabanza. Entonces esa es la etimología de la palabra iglesia. Qué bueno. ¿Tienen alguna estructura las 7 cartas? Sí, todas siguen como una misma estructura. Hay un encabezamiento donde el autor dice al ángel de la iglesia de Éfeso, ese es el encabezamiento, como cuando mandamos una carta y ponemos la dirección, ¿no? Esta carta va dirigida a tal persona, ¿no? Pues un encabezamiento. Después hay un encuentro con Cristo resucitado, no olvidemos el contexto litúrgico en el que nos encontramos. En tercer lugar, es Cristo resucitado el que dirige su voz a esta iglesia, a la iglesia en concreto a la que se dirige la carta, juzgándola, poniendo en valor las cosas buenas que tiene, pero también poniendo sobre la mesa pues defectos, faltas, pecados. Este sería el tercer paso. Tenemos encabezamiento, encuentro con Cristo resucitado, juicio de la Iglesia, juicio a la Iglesia. Cuarto paso de esta estructura, exhortación. Cristo, habiendo enjuiciado a la Iglesia, lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo, aunque hay 2 cartas que solamente tienen... ¿Dice lo malo? No, todo lo bueno. Todo lo bueno. Son dos iglesias de las que se dice todo lo bueno, no tiene nada malo, Y después viene la exhortación, es la llamada de Cristo a la Iglesia a la conversión.
y también a la fidelidad, a la perseverancia en la fe, en el amor, y todas las cartas terminan con la promesa del premio para los que pues luchan y vencen, y finalmente son vencedores. Qué bueno. ¿Podemos hablar de una teología de las cartas? Sí, todo texto bíblico pues encierra una enseñanza y nos da una teología también, nos habla de Dios, nos habla del hombre. Las cartas son una introducción en la que, una vez que son llamadas las iglesias a convertirse, a perseverar en la fe, a mirar a Cristo resucitado y a escuchar su voz, ya están dispuestas para escuchar la teología de la historia, podríamos decir con términos actuales, que hay en la segunda gran parte del libro del Apocalipsis, y que solamente es desvelada por el Cordero, por Cristo resucitado. Esa teología de la historia nos habla de cómo detrás de todos los acontecimientos que suceden en el mundo hay una lucha más profunda entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y todo responde a esta lucha que hay detrás de todo lo que la hubo sucede, entonces y la sigue habiendo ahora. Efectivamente. Entonces, esa sería, bueno, eso sería un primer aspecto teológico del libro, que nos da una teología de la historia, que la historia solo puede ser comprendida en su profundidad desde Cristo resucitado. En segundo lugar, la Iglesia es también contemplada como objeto de la historia de la salvación. Los que han sido convocados por esta voz han recibido la limpieza de sus pecados por la sangre de Cristo. Ellos han sido llamados a entrar en esta historia de la salvación y han respondido. Entonces la Iglesia es vista dentro de la historia de la salvación como aquellos que han respondido a la voz de Dios y a la obra que Dios ha realizado a través de su Hijo Jesucristo. Pero no solamente la Iglesia es objeto de la salvación de Dios, sino que se dice que la Iglesia ha sido convertida en un reino de sacerdotes, es decir, participa de la misión profética, regia y sacerdotal de Cristo. Es decir, la Iglesia tiene una misión que cumplir en este mundo, y es manteniéndose fiel a Cristo frente al mal. Tiene la misión de ser mediación entre Dios y los hombres, y ayudar, colaborar a que la victoria de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, se verifique en la historia, en las almas, en los hombres. Y ya por último, don Juan Félix, ¿qué nos puede aportar para el sínodo, para este sínodo diocesano? Sí, pues, a ver, nos puede aportar mucho, en cuanto que sínodo es también un término griego que encierra dos, una preposición que es sin, que significa junto a, y el sustantivo hodos, que significa camino. Entonces, sínodo es hacer camino junto a otros, caminar juntos, ese es el sínodo. Pero caminamos juntos, ¿por qué? ¿Quién nos ha juntado para caminar juntos? Esa voz de la que hablábamos antes, que es la voz que ha convocado a la Iglesia. Entonces, el sínodo es responder a una voz que no parte de nosotros, sino que viene de Dios. Es Dios quien ha tomado la iniciativa, el que nos ha convocado para que caminemos juntos. Y ese camino ha de ser siempre guiado por esa voz. O sea, la voz no solamente está al principio, en la convocatoria, sino que es una voz que ha de mantener, cuya escucha ha de mantenerse a lo largo de todo el proceso. Dejamos de ser eclesía
cuando dejamos de escuchar la voz que nos ha convocado y que nos quiere guiar, y empezamos a escuchar otras voces. Entonces, escuchar y tener como texto base las 7 cartas a las iglesias es una invitación a escuchar continuamente esta voz que nos ha convocado, una voz que nos lleva a encontrarnos con Cristo resucitado. Caminamos juntos para encontrarnos juntos con Cristo resucitado. El encuentro con Cristo resucitado no se puede realizar al margen de la Iglesia, sino que solamente se da en la asamblea litúrgica. De ahí la importancia de la liturgia en el libro. Sí. Y esta voz que hemos escuchado, que nos convoca y que nos ha de guiar, hemos de dejar que nos juzgue, como las 7 iglesias. Es decir, que vamos a hacer un discernimiento, eso ¿verdad? Que ponga sobre la mesa pues las cosas buenas que tenemos, sí, para perseverar en ellas, pero también las cosas malas. Pues todo eso que se nos ha ido pegando a lo mejor a lo largo del camino, aquello del mundo que nos ha contaminado, pues ponerlo sobre la mesa para volver al amor primero, para volver a la pureza de la respuesta a la voz. Y esa voz que nos juzga nos exhorta a perseverar, a caminar escuchando siempre su voz, en comunión con los hermanos, y nos envía al mundo asegurándonos que la victoria última es de Dios. Bueno, pues presentado esta panorámica sobre el libro del Apocalipsis, del que, como decíamos antes, es el texto base del Sínodo Diocesano, lo vamos a dejar aquí porque más adelante volveremos a la primera de las cartas, que en definitiva guía un poco este primer año, con ese lema de volver al amor primero, y nos vamos a detener en ella. Muchísimas gracias, don Juan Félix, por compartir todo esto tan importante para este año. Con mucho gusto. Y nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para presentar otra de las comisiones importantes también dentro del Sínodo Diocesano, la Comisión Económica. Estamos en la entrada de Toledo, aquí en esta ciudad realmente tan bendecida, y por otra parte esta ciudad que nos convoca realmente siempre al diálogo, al encuentro, a tantas cosas, sobre todo a profundizar en nuestras raíces cristianas, ¿no? Una ciudad y una archidiócesis tan bendecida con sínodos, con concilios. Y desde aquí yo quiero haceros a todas las parroquias de la diócesis, de las 4 vicarías, de Toledo, de Talavera de la Reina, también por supuesto de la Sagra y de la Mancha, cada una de las parroquias hasta la más pequeña, a que participéis con grupos sinodales. Todos los grupos que existen en vuestras parroquias deben ser grupos sinodales, que no va a suponer, por supuesto, el que se rompa el ámbito de lo que es una parroquia y las ofertas que hace habitualmente, sino que todos los grupos que ya existen, ¿no? El grupo de catequistas, el grupo del consejo de pastoral o de parroquial, el grupo de Cáritas, si existe grupos de vida ascendente, todos deben ser grupos sinodales. Y para eso os animo a todos a apuntaros como grupos sinodales todas las parroquias de la diócesis, hasta la más pequeña a la más grande, para que podamos seguir caminando juntos con Cristo. No os olvidéis de apuntaros con grupos sinodales todas y cada una de las parroquias de nuestra querida Archidiócesis de Toledo. Lo digo desde aquí, en esta puerta de entrada en Toledo. Y recuperamos el tiempo, el espacio de este programa de Objetivo Sínodo, y ahora vamos a presentarles otra de las comisiones que van a poner y van a velar por el buen funcionamiento del Sínodo Diocesano. Hablamos de la Comisión de Economía y para ello tenemos que saludar a Anastasio Gómez Hidalgo, que es el responsable de esta comisión y además ecónomo diocesano. Anastasio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues antes de hablar de esta comisión, a mí me gustaría saber si, como responsable, también va a contar, como hemos visto en otras comisiones, con un grupo de
personas que apoyen toda la labor. Sí, claro, hacemos equipo, ¿eh? La economía necesita equipos y visiones diferentes de ver, bueno, pues las cuestiones que se vayan planteando y también pues para dar solución a todas las demás, ojalá podamos. ¿Cuáles son las funciones de esta comisión, ¿no? En la carta pastoral pues se habla de una comisión que planifica presupuestos, gestiona recursos, pero ¿esto cómo se traduce? A ver, yo creo que nuestra función principal será la de la economía en la Iglesia, es decir, no ser protagonistas. Yo creo que esta comisión no ha de ser protagonista y ha de dar cobertura por detrás, es decir, cobertura apoyando lo que hacen el resto de comisiones. Eso, no sé, como para enmarcar nuestro trabajo. Y luego, como bien has dicho, bueno, pues me permito leerlo, ¿no? Planificación presupuestaria, por ejemplo. La gestión de los recursos, pues que también sepamos en todo momento qué está costando el sínodo, qué recursos tenemos para el sínodo, la supervisión de gastos, que ya se hace en la administración diocesana, bueno, pues también, bueno, pues ir valorando lo que otras comisiones proponen y ir valorando sus presupuestos. Luego hacer informes económicos, entiendo que cada 6 meses será suficiente, alineados con la rendición de cuentas general, pero bueno, que también hay una contabilidad separada que bueno, pues nos muestre ingresos, gastos de una forma ágil. Y luego la promoción de la corresponsabilidad, que para mí quizá sea la más difícil, ¿no? Sea la más difícil. Aquí hay una comisión constituida. Y la menos cuantificable, quizá. Sí, porque bueno, al final la corresponsabilidad es también animación, claro. Y es también, bueno, pues que pongamos horas al servicio del sínodo y bueno, pues con este programa de Objetivo Sínodo, ponerle horas y también horas de mucha gente voluntaria que lo vamos a hacer, bueno, pues con mucha ilusión. O sea, en definitiva, estáis un poco al servicio del resto de comisiones también. Pienso que sí. Bueno, todas las comisiones estamos al servicio de todas las comisiones. Sí. Es decir, la jurídica establece las reglas del juego, como veíamos en este programa, para que todos tengamos dónde agarrarnos, ¿no? Por así decirlo. Pero en vuestro caso también sois un poco el sustento del resto de comisiones. Sí, pero a mí me gustaría que fuese, insisto, un sustento que se llama el back office, es decir, de cero protagonismo. Yo creo que debemos estar para lo que el resto necesite y que vaya tirando. Y, por supuesto, hacer posible con recursos esas iniciativas. A mí me gustaría estar ahí, ¿no? Estar ahí. Anastasio, ¿pueden estar pensando los que nos ven si es necesaria esta comisión, si no es algo que forma parte, bueno, pues de los presupuestos o de una partida de la Archidiócesis de Toledo, puesto que es un sínodo diocesano, ¿no? ¿Cómo defendemos esto? Bueno, nosotros estamos pendientes de todo, pero claro, el arzobispo lo que quiere también es que haya un equipo pendiente de esta realidad de sínodo concreta. Entonces, bueno, pues a veces las personas que estamos pues, dirigiendo o coordinando cada comisión, pues en tu caso medios, pues tú tienes tus tareas, ¿no? Y ahí aportarás valor de una manera. En mi caso, pues yo tengo mis funciones dentro de la archidiócesis, pero luego en eso, bueno, pues el obispo quiere que esté especialmente atento. Entonces, bueno, pues nos focaliza el trabajo y eso yo creo que le da sentido para decir, oye, pues esto no es una cosa más. Además, en la historia de la diócesis no es una cosa más, es algo en lo que tenemos que poner el foco y sobre todo en lo que, bueno, pues tenemos que generar ilusión. Y también esta comisión tendría el peligro de constreñir, de hacer las cosas difíciles con presupuestos, y con tecnicismos que a veces pues, nos alejarían de la misión. Pero yo creo que este es otro reto, o sea, ayudar, no entorpecer. ¿Porque existen unos presupuestos para el sínodo diocesano? Sí, en 2025, que estamos terminando, se dotaron ya 50.000 euros que no se han gastado, pero que quedarán en remanente para futuras ocasiones, ya, por supuesto. Y luego, bueno, pues que se concretarán. Pues puede decir, por ejemplo, hay una persona que va a hacer la secretaría técnica y se va a profesionalizar. Es decir, es una persona que es contratada. Bueno, pues claro, tiene un sueldo, ¿no? En principio aún está por definir y poner funciones laborales, un puesto de trabajo, es decir, bueno, pues esos son recursos al final, es una persona que nos coordine y que haga toda la gran coordinación del sínodo. Eso es necesario
tenerlo profesionalizado. Luego, pues me imagino, pues kilometraje de gente que haya que mover, según dónde, pues la diócesis es muy extensa, ¿no? Promoción, pues entiendo que fortalecer la página web institucional. Eso te iba a decir, la web que acaba de salir, o esto. Claro, eso es. O sea, Editar edición de materiales. Claro, luego también pues, los materiales en nuestras comunidades parroquiales y en los grupos sinodales, es verdad que se puede hacer digital, pero nuestra gente está acostumbrada aún hoy a trabajar el papel, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues habrá que editar cosas, sí, ¿no? trípticos, o sea, claro, habrá que editar y, bueno, pues es una realidad que al final pues va generando unas necesidades y hay que aportar unos recursos. Presupuestos para 2025, con lo cual hay unos para 2026 también, a pesar de ese remanente. Sí. Lo que ocurre es que en 2026, bueno, se todavía no están el aprobados. gasto, entiendo, el ¿no? lunes ¿Sí? próximo haremos esta reflexión primera para que en diciembre queden aprobados. Y bueno, las cantidades no están cerradas, pero entiendo que rondará la misma cifra, entiendo yo. Pues muchísimas gracias, Anastasio, por acompañarnos y por compartir todas estas funciones, porque esta comisión, pues como hemos visto, pues también es muy necesaria, sobre todo ahora que digo yo que se intensificarán todas las acciones que tienen que ver con el sínodo en este primer año del sínodo, ¿no? y que bueno, pues va a ser necesario de todos estos recursos y de alguien que los gestione, que yo creo que, como decías antes, es lo más importante, ¿no? Muchísimas gracias, Anastasio. Gracias por la invitación y con mucha ilusión a por el sínodo, claro. Eso es. Bueno, pues nosotros seguimos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con el sínodo diocesano y les emplazamos a que sigan con nosotros y al lunes próximo que volveremos con una nueva edición de este programa. Gracias.